Se suponía que el Mundial de 2026 sería el torneo donde la nueva tecnología arbitral zanjaría definitivamente la eterna discusión del fútbol. Pero ahora, con la fase de grupos finalizada, un único gol anulado a Portugal se ha convertido en el centro de uno de los debates más acalorados sobre la coherencia que ha visto este deporte en años. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué esta decisión en concreto se compara constantemente con un partido completamente diferente protagonizado por Lionel Messi? ¿Y qué nos dice esto sobre la verdadera situación del VAR a 4 días del inicio de las eliminatorias? Analicemos la situación. Comencemos por los antecedentes, ya que el contexto que rodea ambos incidentes es fundamental para comprender por qué esta comparación se ha arraigado con tanta fuerza. Técnicamente, esta historia no comienza con el último partido de la fase de grupos de Portugal contra Colombia, sino 4 días antes en Houston, durante la victoria de Portugal sobre Uzbekistán. Portugal se adelantó rápidamente en el marcador gracias a Cristiano Ronaldo, quien abrió el marcador en el minuto 6 tras un centro de Joao Cancelo. Nuno Mendes amplió la ventaja en el minuto 17 con un potente tiro libre que la defensa uzbeca no pudo contrarrestar. Ambos goles fueron confirmados tras una breve revisión del VAR, un procedimiento rutinario que pasó prácticamente desapercibido en comparación con lo que estaba por venir. En el minuto 29, el Dorcho Murodov, de Uzbekistán, protagonizó durante unos 30 segundos uno de los momentos más destacados del torneo. Tras atravesar la defensa portuguesa, lanzó un potente disparo con la derecha desde fuera del área que se coló por la escuadra, batiendo por completo al portero Diogo Costa. El banquillo uzbeco estalló de júbilo. Para un equipo que participaba por primera vez en un mundial, recortar la desventaja a 2 goles contra uno de los grandes del torneo fue un momento digno de celebración, de esos goles que se repiten durante años en un país que vive la Copa del Mundo por primera vez en su historia. No duró mucho. Los jugadores portugueses protestaron de inmediato ante el árbitro, alegando que se había cometido una falta en la jugada previa. El árbitro revisó la secuencia en el monitor a pie de campo y dictaminó que el defensor uzbeco había cometido falta sobre Cancelo antes de que se desarrollara la jugada, derribándolo y quitándole el balón antes de que pudiera continuar. El gol fue anulado. Portugal recuperó su ventaja de 2-0. El breve momento de magia de Uzbekistán se desvaneció tan rápido como había llegado, y el partido volvió a la cómoda victoria portuguesa que el marcador ya prometía antes de esa breve intervención. Esto importa por lo que sucedió en un partido completamente diferente, jugado casi al mismo tiempo en otra parte del torneo, que los aficionados y los expertos aprovecharon de inmediato para hacer una comparación directa. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el caso paralelo involucra posiblemente al jugador más reconocible del deporte, y el contraste en los resultados se ha vuelto difícil de ignorar incluso para los observadores neutrales. En la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria, Lionel Messi abrió el marcador en una secuencia que comenzó cuando su compañero en el mediocampo, Alexis Mac Allister, le robó el balón a Xaver Schlager, de Austria. Los críticos que vieron la repetición argumentaron que la entrada de Mac Allister tenía similitudes reales con la que le costó a Uzbekistán su gol anulado contra Portugal, contacto con el jugador antes de que se ganara limpiamente el balón. A diferencia del caso de Uzbekistán, el VAR no anuló el gol de Messi. El juego continuó. El gol fue válido. Argentina mantuvo su ventaja. La comparación se extendió rápidamente por los medios deportivos y las redes sociales, con una pregunta central sorprendentemente simple. Si una de esas faltas se consideró lo suficientemente grave como para anular un gol por completo, ¿por qué no la otra? Oben Argreaves, quien participaba como comentarista en la transmisión, abordó la situación de Uzbekistán directamente y sin rodeos. Es una falta. Debería ser anulada. No juega la pelota, juega al jugador. Es una decisión fácil, dijo, defendiendo la decisión de los árbitros en sus propios términos. El propio seleccionador de Uzbekistán, al ser preguntado específicamente sobre la comparación con el caso Messi, hizo una distinción más marcada de lo que algunos observadores neutrales estaban dispuestos a aceptar. En el caso de Messi, podían pasar muchas cosas, dijo. Este disparo fue al borde del área, y fue un gran disparo, pero es falta. Es una falta clara. Ocurre justo antes del gol, y Portugal no tiene tiempo de reaccionar. Eso significa que un entrenador básicamente admite que el gol anulado a su propio equipo probablemente fue la decisión correcta, al tiempo que señala que el criterio aplicado no parecía estar sujeto al mismo escrutinio a poca distancia, en otra transmisión, con una superestrella completamente diferente. Esto es importante porque se relaciona directamente con un patrón mucho más amplio que ha definido la relación del VAR con todo este torneo, un patrón que el periodismo futbolístico respetable ha documentado formalmente en lugar de simplemente especular sobre él. El Daily Star publicó un extenso análisis sobre la coherencia arbitral en la Copa del Mundo, y la situación entre Uzbekistán y Portugal se situó junto a otros incidentes que,
en conjunto, dibujan un panorama realmente preocupante sobre la relación del fútbol con la tecnología de revisión de vídeo. El mismo artículo del Daily Star volvió a señalar directamente a Messi, pero en un incidente completamente distinto al de McAllister. Durante el partido de la fase de grupos de Argentina contra Argelia, Messi cometió lo que el informe describió como una entrada con los tacos por encima del tobillo a un defensor argelino, un incidente que, en palabras del propio informe, suele resultar en una tarjeta roja tanto en el fútbol internacional como en el de clubes en circunstancias normales. Messi no recibió ninguna tarjeta. El informe fue directo en cuanto a lo que sugiere ese patrón. La tecnología ha reducido ciertas categorías de errores, fueras de juego claros y situaciones en las que el balón cruza la línea, pero ha hecho muy poco para eliminar el debate mucho más profundo y antiguo sobre si los jugadores estrella de naciones más grandes reciben un trato diferente al del resto de los jugadores en el terreno de juego. Pero esa es solo una parte de la historia, porque el partido entre Portugal y Colombia, el encuentro que volvió a poner todo este debate en los titulares en la última jornada de la fase de grupos, produjo su propio momento más discreto relacionado con el VAR que encaja perfectamente en el mismo patrón general. Portugal y Colombia empataron sin goles en su decisivo último partido del Grupo K, un resultado que dejó a Colombia en la cima del grupo, mientras que Portugal avanzó en segundo lugar, asegurando ambos equipos su lugar en los 16avos de final, independientemente del marcador final. El partido en sí fue animado, aunque no llegó a producir un gol decisivo, pero tuvo su propio momento de drama arbitral en la segunda mitad. La transmisión en vivo de ESPN captó al árbitro y su equipo otorgando lo que inicialmente parecía un saque de meta rutinario antes de que el VAR interviniera para revisar la jugada. Por un momento, pareció que la decisión podría ser revocada por completo, y los comentaristas señalaron en tiempo real que los árbitros simplemente no pueden revertir un saque de meta una vez que se ha otorgado erróneamente según las reglas del juego. Un pequeño pero realmente extraño detalle procedimental que añadió una breve capa de confusión a un final ya de por sí tenso y sin goles entre dos equipos que intentaban evitar una derrota perjudicial. Ese momento, en sí mismo, fue insignificante, pero al coincidir con la amplia circulación de comentarios y análisis sobre la decisión de Uzbekistán de días antes, se convirtió en un dato más en un torneo donde cada intervención del VAR, por pequeña que sea, se mide ahora con el estándar establecido por la comparación entre Messi y McAllister que la precedió. Aquí es donde la comparación histórica cobra verdadera utilidad, porque la relación del VAR con la controversia no comenzó en este mundial, y la historia más amplia del arbitraje polémico en el fútbol se remonta mucho más atrás que cualquier tecnología de vídeo. El propio reportaje del Daily Star rastreó directamente este linaje, haciendo referencia a las acusaciones en torno al Mundial de Italia de 1934 y el Torneo de Argentina de 1978, las controversias que involucraron a Bélgica y la Unión Soviética en 1986. El choque entre Inglaterra y Camerún en 1990, y la notable y muy analizada trayectoria de Corea del Sur hasta las semifinales en 2002. El fútbol simplemente nunca ha estado libre de estas discusiones, mucho antes de que existiera un solo ángulo de cámara o cabina de vídeo cerca de un terreno de juego. Lo que ha cambiado ahora es la expectativa que venía acompañada de la propia tecnología. La tecnología de línea de gol, los sistemas semiautomáticos de fuera de juego y el VAR se introdujeron prometiendo eliminar precisamente este tipo de inconsistencia subjetiva. La comparación entre Uzbekistán y McAllister es relevante precisamente porque sugiere que esa promesa no se ha cumplido del todo. La tecnología puede mostrar a los árbitros con un detalle extraordinario, fotograma a fotograma, lo que ocurrió. Sin embargo, por sí sola no puede garantizar que dos confrontaciones físicas similares se juzguen con el mismo criterio cuando se producen en partidos distintos, arbitrados por árbitros diferentes y en los que participan jugadores de perfiles globales muy distintos. Analicemos esto desde una perspectiva humana por un momento, porque detrás de cada decisión polémica hay jugadores reales y consecuencias reales asociadas a resultados que realmente importaron. Para Uzbekistán, que participaba en su primer mundial tras una brillante campaña de clasificación en la Confederación Asiática, ese gol anulado representaba su mejor oportunidad en un momento que habría sido recordado por generaciones en su país, un verdadero hito en un debut en el torneo que, de otro modo, la historia registrará simplemente como una eliminación en la fase de grupos. El propio jugador uzbeco fue visto intercambiando algunas palabras con Cristiano Ronaldo después del partido, un breve y casi respetuoso gesto entre jugadores de extremos opuestos del espectro futbolístico, incluso cuando el gol anulado les dolía visiblemente. Para Portugal, la decisión arbitral simplemente preservó un resultado que ya estaba cómodamente asegurado, lo cual explica en parte por qué este incidente en particular no ha generado la misma indignación que suele producir un error verdaderamente decisivo que cambia el rumbo del partido. Nadie discute que la clasificación de Portugal en la fase de grupos dependiera de esta única decisión. Lo que se debate es algo más abstracto, pero posiblemente más importante de cara a las rondas eliminatorias.
Si el criterio aplicado a naciones más pequeñas y menos conocidas es el mismo que se aplica a las grandes estrellas del torneo cuando hay más en juego y las cámaras son más numerosas. ¿Qué implica esto de cara a los 16avos de final? Lo más probable es que esta comparación, Uzbekistán contra McAllister, siga circulando los medios de comunicación y entre los aficionados durante los próximos días, sin que la FIFA emita ningún comunicado oficial ni aclare las reglas antes de que comience la fase eliminatoria. Las decisiones arbitrales rara vez se revisan retroactivamente una vez finalizado el partido y confirmado el resultado, y no hay indicios de que el Departamento de Arbitraje de la FIFA tenga previsto abordar públicamente esta comparación. La pregunta más importante es si esta tendencia se mantendrá en las rondas eliminatorias, donde cada decisión tiene consecuencias mucho mayores y un solo gol anulado podría poner fin a la participación de una nación en el torneo, en lugar de simplemente ajustar un marcador ya establecido. Si surgen inconsistencias similares en los partidos de eliminación directa durante las próximas semanas, la conversación que actualmente se centra en una comparación al estilo de la temporada regular entre dos partidos de grupo podría derivar en algo mucho más trascendental para la forma en que se recordarán los momentos más importantes de este torneo. Así están las cosas. Portugal avanzó en el grupo K con un empate sin goles contra Colombia, que lideró el grupo en solitario. 4 días antes, un golazo de Uzbekistán contra el mismo equipo portugués fue anulado por una falta en la jugada previa, una decisión que desde entonces se ha comparado con un incidente sorprendentemente similar protagonizado por Lionel Messi y Alexis McAllister, que produjo el resultado opuesto. El periodismo deportivo de prestigio ha documentado formalmente este patrón, y la incómoda verdad que subyace a todo esto es precisamente lo que un análisis reciente dejó claro. La decisión final sigue estando en manos de los seres humanos, y mientras eso siga siendo así, los debates sobre justicia y coherencia no desaparecerán. ¿Qué opinas? ¿Fue correcta la decisión de Uzbekistán desde un punto de vista puramente técnico, independientemente de lo sucedido con Messi? ¿Y la existencia de estas comparaciones cambia tu confianza en la capacidad del VAR para tomar decisiones consistentes una vez que comiencen las rondas eliminatorias? Me interesaría mucho saber tu opinión al respecto.